El mensaje de hoy se llama "No es solo un niño", porque es que ese Dios omnipotente, omnipresente, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él te creó a ti, me creó a mí, y lo reducimos al niño Jesús, al niño Dios. A mí no me molesta cuando la gente dice Diosito, porque es algo muy común en esta zona del país. Entonces a uno le dicen Jonatican, a otros Carlitos, a otro Anita, sí, Jorgito, y yo también aprendí ya a usar el diminutivo. Y a mí no me molesta que lo usen con Dios, pero hay ocasiones en las que se sintiera como si estuviéramos diciendo, ay Diosito, es que si tú puedes, por favor haz esto. No, Él puede, claro que puede. La pregunta es si eso que le estamos pidiendo está alineado a su voluntad. La palabra también dice que todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, nada nos será negado. Entonces ese Diosito, asegurémonos que sea de amor, de ese diminutivo de cariño que usamos en esta parte del país. Que no sea un diminutivo de pequeñito. Y lo que nos dice eso es nuestra fe, el contexto de lo que vivimos, ¿sí? Entonces, no es solo un niño. Y el primer argumento, y son muy poquitos, para demostrar que no es solo un niño, es que atravesó los cielos. Una de las canciones que cantaba la alabanza ahorita decía, dejaste el cielo por salvarme. Él dejó el cielo. Los teólogos, yo no sé, la verdad no he encontrado el argumento, pero hay teólogos que hablan de diferentes niveles de cielo. Entonces, hay teólogos que lo han escrito. A mí el cerebro de verdad no me alcanza para eso, todavía yo creo que me faltan unos 200 años de estudio, que Él deja el cielo y atraviesa el cielo que nosotros vemos. Eso va a suceder, así dice Apocalipsis que va a suceder, que Él va a llegar y lo vamos a ver. Pero lo que sí encuentro en la palabra de Dios en Hebreos 4, versículos del 14 al 16, hoy sí estamos obligados a abrir la Biblia porque la pantalla no se ve muy bien. Hebreos 4, versículos, voy a leer del 14 al 16 para que tengamos el contexto. Dice a partir de la cuarta palabra de ese versículo, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y vamos a desglosar, desmenuzar un poquito más ese pasaje. Pero lo que estamos acá comprobando desde el versículo 14 es que este sumo sacerdote ha atravesado los cielos. Y ustedes saben que yo soy inquieto con la palabra, porque estamos leyendo en español y la Biblia no fue escrita en español. De hecho, pasó por 2 o 3 idiomas, algunas secciones por 4 idiomas, para traducirla hay que llegar al español. Entonces, trato de irme al original a ver qué era lo que decía ahí. Y entonces cuando yo buscaba que ha atravesado los cielos, es literalmente la misma palabra que se usan con una lanza cuando atraviesa el cuerpo de un animal o una persona. Atravesar. No hay lugar a interpretación, no hay lugar a decir, no, es que seguro fue que se convirtió y desapareció y volvió a aparecer acá. No, atravesó. Así lo dice. Y cuando dice los cielos, es literalmente los cielos, del mismo lugar de donde cae la lluvia que nosotros recibimos. Ahora, ¿cómo nos lo explicamos si es que ya la ciencia, el ser humano ha logrado salir de la tierra, volar y han llegado al cielo y no han visto a Dios todavía? Eso no lo entendemos nosotros. De pronto ha llegado muy arriba, pero no tan arriba como debería llegar, y de pronto nunca vamos a llegar. De pronto, cuando la palabra de Dios hable del cielo, sí está hablando del cielo, literalmente hablando, pero puede ser que Dios usa esa analogía de algo tan arriba y tan lejano para referirse al lugar en el que Él habita, donde nosotros, con nuestro pensamiento limitado, nunca podremos estar. Yo he llegado a concluir que el cielo es un misterio. Me da mucho temor cuando leo personas que escriben describiendo el cielo.
más allá de lo que está en la Biblia. Cuando hacen conexiones de un pasaje y del otro, si eso es iluminación divina, perfecto, pero no está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando hablamos del cielo? Ese cielo que atravesó Jesús, que lo asumamos como un misterio. ¿Existe? Sí. ¿Por qué sabemos que existe? Porque está escrito en la Biblia. ¿Qué es? No está tan claramente descrito en la palabra de Dios. Entonces, con saber que existe y que yo un día voy a estar allá, es suficiente para mí. Eso es como cuando los papás dicen, nos vamos de vacaciones. ¿Cuándo? Ya, saquen la maleta. ¿Y para dónde vamos? Tranquilos. Yo no creo que se los vayan a llevar para Cartagena a dormir en un rinconcito de la ciudad amurallada porque no tenían hotel y tampoco hay plata para eso. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que los papás están pensando en un lugar que les gusta, un lugar donde estén contentos, un lugar donde se tomen fotos y las puedan subir los que tienen redes sociales, un lugar donde haya comida rica. No se lo van a llevar a un lugar a sufrir, a pasar riesgos innecesarios. Igual es con el cielo. Jesús nos prometió el cielo, dijo, me voy a preparar habitación para que ustedes vengan. ¿Dónde queda? ¿De qué color es la habitación? No me importa. Él sabe más que yo y sus planes son mejores que los míos. Entonces, el primer argumento para desmontar la idea del niño Jesús, del niño Dios, es que Él atravesó los cielos. Un niño no atraviesa los cielos. Un niño no atraviesa la calle. Pero Jesús atravesó los cielos. Claro, cuando asumió su naturaleza humana, nació como un bebé, pero no se quedó bebé, Él creció. Y leemos las historias de cuando creció. A.R. Fawcett, que es otro teólogo que me gusta mucho leer porque pone la Biblia en términos muy cotidianos del día a día, cada pasaje, cada libro de la Biblia lo tiene narrado, no es parafraseando la Biblia, lo explica de maneras muy sencillas y con ejemplos muy claros. Él dice que Hebreos 4:14, cuando dice que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, dice que atravesó los cielos, así como en la antigüedad el sumo sacerdote pasaba por el velo al lugar santísimo. Es que nosotros hoy la tenemos muy fácil. Nosotros hoy, cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, todos pecamos, no son solo ustedes, todos. Cuando pecamos, vamos a la presencia del Señor, nos arrepentimos y le pedimos perdón y somos perdonados. Ahí nuestro pecado ya no existe más, ya somos una nueva creación. Somos bendecidos al podernos renovar, ser nueva creación día a día en Cristo Jesús, porque es lo que dice 2 Corintios 5:17, en Cristo Jesús. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestros propios méritos como nos han enseñado tradicionalmente. Antes, el pecado, bueno, y todavía, el pecado solo se podía limpiar con sangre. En la actualidad también, solo que es la sangre de Jesús que ya fue derramada. Entonces nosotros no tenemos que ir a matar un cordero. Ya Jesús se entregó como el Cordero de Dios. Pero en la antigüedad, antes de que llegara el Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret, el pecado se limpiaba con sangre. Debían buscar un animal puro y ese animal lo ponían en un altar. El sacerdote ponía las manos sobre el altar como asumiendo en representación del pecador. Y el sacerdote, no solo el sumo sacerdote, el sacerdote ofrecía ese pecado en compañía del pecador y se derramaba la sangre del animal. Eso se hacía como el pueblo de Dios andaba por el desierto en carpas, entonces eso se hacía en un lugar específico de la carpa. Pero una vez al año el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual, el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo, que era un lugar más o menos de este tamaño, de ahí para acá, ¿sí? Era un lugar en el que solo podría entrar el sumo sacerdote y solo podía entrar ahí limpio de pecado. ¿Cómo sería que él entraba con unas campanitas colgadas de acá y con un lazo? Entonces los sacerdotes que estaban afuera, que no podían entrar ahí porque no eran sumos sacerdotes, si ellos
dejaban de escuchar las campanitas es porque el sacerdote no estaba puro y había perecido en la presencia de Dios. Entonces, cuando dejaban de escuchar las campanitas, la cito, ¿para qué lo tenemos? Jalaban el cuerpo del sacerdote, del sumo sacerdote ya muerto, y el hijo ya estaba por allá orando, ay Señor, ahora me toca a mí, porque asumía el hijo del sumo sacerdote. Así se vivía antes. Entonces, A.R. Fawcett lo que dice es que Jesús atravesó los cielos, así como el sumo sacerdote atravesaba el velo para entrar del lugar santo al lugar santísimo, que solo él podía entrar una vez al año. Jesucristo, también lo dice en Hebreos más adelante, lo hizo de una vez por todas. Cuando él nace como bebé, no es el bebecito, ay, tan bonito, vamos a enseñarle a ser Dios porque él va a ser Dios. No, 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 ya era Dios. No tenía las habilidades cognitivas propias de esa edad, que de pronto sí tenía más adelante, o que con seguridad sí tenía más adelante, pero ya era Dios. Él no se quedó pequeñito. Y entonces, él atraviesa, así como el sumo sacerdote atravesaba el velo para entrar al lugar santísimo, Jesús atraviesa los cielos, siendo como un velo para la tierra, para llegar a morir por nosotros, a ofrecer ese sacrificio por nosotros. El sumo sacerdote lo ofrecía una vez al año. Jesús lo hizo de una vez por todas. Ya no hay que hacerlo más. Por eso es que cuando nosotros pecamos, nosotros no necesitamos ofrecer sacrificio, porque ya fuimos limpios. Lo único que tengo es que pedirle perdón a Cristo, presentar ese pecado y soy perdonado. No debo hacer nada más. No necesito andar arrepentido, porque dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17, que en Cristo somos nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que ahora somos una nueva creación. Entonces, si yo me presento hoy delante de Cristo a pedirle perdón por un pecado, mañana yo no tengo por qué estar dándome golpes de pecho, porque ya me perdonó. Ese sumo sacerdote lo hizo una sola vez para siempre. Atravesó los cielos y vino como sumo sacerdote. Y ese es el segundo argumento de que Jesús no es solo un niño, que no es el niño Dios, que no es el niño Jesús. Es el sumo sacerdote. Uy, es imposible que un niño se convierta en sumo sacerdote. Es que él creció. Y al entregar su vida por nosotros, se convirtió en sumo sacerdote. Miremos lo que dice ahí un poquito más atrás. Hebreos 2, versículos 16 al 18. Hebreos 2, versículos del 16 al 18. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Él viene como sumo sacerdote, no para hacer su trabajo en el cielo, donde están los ángeles. No, Él viene a nosotros, los descendientes de Abraham, es la palabra que usa para referirse a nosotros. Y mire lo que dice el versículo 18 ahí mismo. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Es decir, Él vino a asemejarse a nosotros, se hizo hombre. Si Él se hubiera hecho hombre, ya grande, pues no hubiera sido expuesto a las tentaciones que son expuestos los niños de 5 años cuando un amiguito tiene un juguete más chévere que él y va y le roba el juguete. Eso se llama robar. ¿Es pecado y hay que meterlo a la cárcel? Pues no, le estamos enseñando, está en un proceso de formación. Si él hubiera nacido ya como hombre a los 25 años, no hubiera sido expuesto a todo lo que nos exponemos y todas las tentaciones en nuestra adolescencia. Entonces él nació así como nosotros, pequeñito, vulnerable. Y pasó ese proceso, pero ese proceso él lo vivió sin haber pecado. Y ya vamos a ver ese versículo. Él sufrió él mismo la tentación. Entonces, como sufrió esa tentación, pasó por esa tentación, entonces no se entiende. Este sumo sacerdote tiene muchas características, pero la predicación de los niños va a estar mejor que la mía. Les voy a traer solo 2.
Una, que fue exaltado, no está en las diapositivas, pero lo pueden buscar en su Biblia. Hebreos 7:26, vamos otra vez hacia atrás, a Hebreos 7, versículo 26. Si no lo quieren buscar, no pasa nada, yo lo busco para poderlo leer. Hebreos 7:26 dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Ojo a las características de este sumo sacerdote: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. No solo santo, no solo irreprochable, no solo puro, no solo apartado de los pecadores, sino que exaltado sobre los cielos. Rey de reyes, Señor de señores. Y otra característica importante que les voy a contar, y hasta ahí la dejamos, no les voy a decir más características por hoy, es cercano. Y perdón que los tenga para allá y para acá, pareciéramos bailando merengue, pero devuélvanse a Hebreos 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Miren cómo nos pone Dios en su palabra la facilidad, la distancia a la que está el sumo sacerdote. ¿A qué distancia está el trono de gracia? ¿Ustedes creen que si el trono de gracia estuviera a 20,000 kilómetros, nos diría así de sencillo, acerquémonos confiadamente al trono de gracia? ¿Por qué nos dice como tan fácil que nos acerquemos al trono de gracia? ¿Qué tan lejos está el trono de gracia? Está aquí. Es que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Por eso nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, porque está cerca, porque está a nuestro alcance. Eso sí lo podemos hacer nosotros, acercarnos. ¿Cómo me acerco al trono de gracia? En oración, buscando buenas amistades, buscando buen consejo, buscando la palabra de Dios. Quien está sentado en el trono de gracia se llama Jesucristo de Nazaret, el sumo sacerdote, no el niño Jesús, no el niño Dios vulnerable que nos toca a nosotros antes cuidarlo. No, Él vino a morir por nosotros. Entonces debemos acercarnos al trono de gracia. Entonces, ya para concluir, hay una conclusión, y está en Hebreos 12. Ese sí búsquenlo, porque a los que les gusta subrayar la Biblia, es importante que subrayen. Yo creo que es importante que empiecen subrayando desde Hebreos 1:1 hasta el final, pero por ahora solo el 12. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Miren el poder que hay en la palabra de Dios en términos tan sencillos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿De qué nos sirve saber entonces que no es solo un niño? ¿De qué nos sirve saber que atravesó los cielos, que es el sumo sacerdote, que es un sacerdote exaltado, pero aún tan exaltado es cercano a nosotros? Nos sirve porque es nuestro norte. Nos sirve porque es Jehová Nisi, que significa estandarte, una bandera que nos guía hacia dónde vamos. Por eso Hebreos nos dice tan clara y sencillamente, fijemos la mirada en Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que hay un efecto que no sé cómo se llama, pero es estudiado por la ciencia, que donde uno fije la mirada ya se dirige, sea caminando, nadando, a pie, volando o en carro? Cuando viene un carro de frente y pone las luces altas, uno mira las luces altas y el carro tiende a irse hacia allá. Eso tiene un nombre, que no sé cómo es el nombre, no importa. Pero la palabra de Dios dice, fijemos la mirada en Jesús. Porque si yo fijo la mirada en Jesús, si yo me concentro primeramente en el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura, si yo me concentro primeramente en el reino de Dios, todo mi ser seguirá a Dios. Si yo fijo la mirada en Jesús,
Todo mi ser seguirá a Jesús. ¿Por qué lo debo hacer? Porque es el iniciador y perfeccionador de mi fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Era la muerte de humillación. Es que a los delincuentes no solamente los colgaban y cuando se morían los enterraban, a ellos los dejaban en la cruz hasta que se pudriera su cuerpo, y era humillación para esa persona, pero ya estaba muerto, ya que era humillación para su familia, que de pronto no tenía nada que ver en sus crímenes, y era, ojo, maldición para el lugar en donde había sido crucificado. Pero dice acá que Jesús menospreció la vergüenza que la cruz significaba. A él no le importó eso, en otras palabras. A él le importó más el amor por nosotros. Y ahora, ¿dónde está? Después de haber sido humillado en una cruz, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Iglesia, ¿nos cansamos? ¿Los que trabajan en colegios están en esta época cansados o no? Están relajaditos, subiendo notas, cerrando notas, planeando para el otro año. Los que trabajan en empresas con indicadores están relajados, los indicadores ya se cerraron solitos, esos ya una hora y ya se cierran solos. ¿Sí? No nos cansamos. Por eso acá dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Está en Cristo. Entonces, fijemos la mirada en Cristo para que no nos cansemos. Este no es un momento de descuidar nuestra fe. Este es un momento de acercarnos más a Cristo. Este es un momento de saber que la Navidad significa nacimiento, nacimiento de Cristo. Y que es un tiempo para celebrar el cumpleaños de Cristo, si así lo quisiéramos llamar. Pero no nos podemos olvidar del cumpleañero, porque Él no se olvida de nosotros.